Arratsaldeon, buenas tardes. El Real Unión consiguió el empate ayer en las instalaciones del Municipal de Tarazona frente al titular. Se había aplazado por las intensas lluvias el partido hace unos días y ayer había que volver a Tarazona, coste a cargo del Real Unión, lo matizo porque es importante, y en ese sentido el terreno de juego estaba peor que hace 8 o 10 días. Esa es la realidad. Es que ni se planteó el Real Unión, evidentemente, el aplazamiento, porque sería volver a la carga económica, el Tarazona expectante. Los árbitros no querían ni oír hablar de nada de eso, porque ante un comité, ante una federación, siempre es complejo tomar 2 veces esta decisión. Si ya lo es una, pues no les cuento lo que puede suponer una segunda vez. Es harina de otro costal. En el capítulo deportivo, un Real Unión con mucho oficio, mucha solvencia, buenos futbolistas. Se colocó bien en el planteamiento posicional sobre el terreno de juego, y es que las imágenes ya sitúan, era imposible jugar al fútbol, imposible jugar al fútbol. El balón no se podía mover, y lo cierto es que había que firmar el empate en la previa, que lo decía Mikel Llorente, y el Real Unión consiguió ese empate. Un par de oportunidades por parte de cada equipo, y al final Mikel Llorente estaba satisfecho, pero denunciaba la situación que se había planteado, y por otro lado volvía Irazusta. Creo que Irazusta además jugó por el oficio que tiene, por su experiencia, por su capitanía, por su rango y por la experiencia adquirida, y fue un hombre clave en la jornada. Escuchamos a Mikel Llorente, el entrenador del Real Unión, y también al capitán, el incombustible Irazusta. Nire iritzia da, hau ez da jokoa, hau ez da futbola, pena bada, ez? Horrelako egoeran jokatu behar izatea, ez? Baina, nik uste kategoria hau pausuak eman behar ditu, nik ez dut esaten gaurko partidua ere bertan bera gelditu bartzala, hori arbitroaren erabakia da, baina bigarren bidai hau, bidaiaren kostea Real Unionen gain erortzen danean eta federazioak laguntzen ez duen momentuan, noletorreko gera 3. aldiz bat onera, ez? Gastu gehiago ukitzeko, ez? Osea, jokatu dugu eta altzen moduan, ezin zela jokatu, eta nik nire partetik bakarrik eskerrak eman eta zoriondu jokalari guztiei endako esfortzuagatik. Sí, yo no considero que esto es fútbol, ¿no? Habrá gente que defenderá estas situaciones de partidos, habrá gente que disfrutará, pero creo que volvemos a la misma historia, ¿no? Poner en riesgo a los jugadores. Yo creo que lo mejor para todos es que cada equipo se ha llevado un punto y no se ha llevado ningún lesionado. Yo creo que es la valoración que tenemos que hacer a día de hoy, ¿no? El campo considero que hoy también está impracticable. Yo no digo que hoy también había que suspenderlo, porque eso está en manos del trío arbitral, pero sí que creo que la categoría tiene que dar un paso, ¿no? Un paso en el sentido de que cuando vienes por segunda vez a Tarazona, menos mal que es Tarazona, que está a 2 horas y media de Irún, el coste de todo el viaje es a cuenta del Real Unión. ¿Cómo vamos a volver una tercera vez, ¿no? Con lo que eso supone y estando como está la categoría, ¿no? Bueno, el equipo, yo de aquí felicitar y agradecer el esfuerzo. Yo ya les he dicho, desde fuera lo único que voy a hacer es tomar decisiones, animaros al máximo, animaros, porque no se puede hacer correcciones. Entonces, de aquí felicitar el esfuerzo que han hecho todos los jugadores de los 2 equipos, y gracias a Dios pues no ha habido ningún lesionado a priori, todo en orden, un punto para cada uno y a mirar ya al fin de semana. Es que ninguna porque esto no es juego, es pegar lo más lejos posible y a correr. Es que no hay más. A partir de ahí pues hemos empezado con 2 jugadores de banda, hemos estado a punto de hacer una ventana de cambios ya en la primera parte, porque había que tomar decisiones. Hemos esperado hasta el descanso porque los jugadores de banda no pintaban nada, era acumular mucha gente dentro, donde estaban sucediendo todas las situaciones de juego, todas las caídas, todas las segundas jugadas. A partir de ahí, no pensar, pegar, correr y a ver qué pasa, una lotería. Hala da, azkenen futbolan beste aspektu garrantzitsua konpetitzea da, hemen baloiakin ezitzen asko jolastu, asko edo batez, eta uste taldia oso ondo amoldatu gara. Zelaiak jartze zigun gauza oker asko egiteko aukerakin, baina nik uste denak oso kontzentrauta on gehala, eta proba on bazande bai
guretzako eta jokalari eskontzako eta taldiantzako, olako partidu baten konpetitzen jakitea, eta nik uste oso maila ona eman duela. Eso es, al final el campo estaba, como se dice, para competir, ¿no? No se podía jugar nada con el balón y había que competir, y también no era un buen momento para ver cómo competía el equipo. Muchos jugadores que no hemos jugado también hemos tenido la oportunidad y pues saber dónde estamos y cómo queremos ayudar al equipo, y creo que el equipo ha dado pues muy buen nivel y el punto es bueno. Eso es, el campo nos ponía en muchas dificultades porque a veces botaba rápido, otras se paraba, los despejes, en banda lo que se ha visto que no se veía ni el balón y en muchas ocasiones, y creo que hemos dado muy buena talla en equipo. Bueno, pues capítulos interesantes. El aplomo, el oficio, el equilibrio que tuvo el Real Unión sobre el césped. Bueno, el césped es una cosa porque estaba anegado, sobre todo en las zonas laterales. El debut de Mosquera, capitán de la selección colombiana sub-20, fichado por el Aston Villa, y eso se nota, claro, como el Aston Villa te presta un jugador con proyección para el primer equipo, se nota. No jugó Bright, pero ya les he dicho, la experiencia en este caso que tiene Irazusta y otros futbolistas del Real Unión que tuvieron su empaque. Aspectos positivos en este sentido. Equipo con personalidad ante una situación difícil. Agradecer también, en términos generales, la actitud del Tarazona, que hizo un esfuerzo enorme, pero las infraestructuras de lo que se pretende para esta liga están por debajo. Hemos hablado con otros compañeros muchas veces de las carencias de esta competición, que llegó para ser profesional y ahora dicen que es una competición profesionalizada. Efectivamente, profesionalizada sí, pero profesional no. Y eso a nivel de infraestructura se nota, terrenos de juego, y eso es una carencia notable y no hay recursos de momento. O sea que el Real Unión lo que quiere es salir cuanto antes de ese agujero, ha invertido dinero y quiere subir a la segunda división del fútbol, a la división de plata, donde ahí sí, bien gestionados, hay recursos. Bueno, pues esa es la situación. El próximo domingo jugará en el Principado de Andorra a las 12 frente a la Andorra, la Real Unión, por lo tanto, que sigue en esa línea de trabajo. Y entre tanto, quiero saludar a un viejo amigo. Viejo amigo muchas veces, no sé, en Argentina se habla más de viejo con cariño. Aquí todavía no sé cómo se interpreta, pero sí, viejo amigo. Iñaki Armandoz, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Pues ¿Estuviste no me puedo quejar. Hace un año por aquí y hablábamos pues de soluciones. Los puntos de desencuentro, por ejemplo, en Tascatuac y Guipúzcoa, se acabaron. Y eso es importante. Sí. ¿Cómo se vive sin desencuentros de alguna manera? Hombre, vives más en paz. Efectivamente, el desencuentro duró 23 años y lo hemos solucionado, creo, de manera muy satisfactoria. Hemos firmado un convenio en el que con mayúsculas se recoge la expresión lealtad mutua, y ambas partes lo estamos cumpliendo, y yo creo que ambas partes estamos cómodos. Efectivamente, incluso a nivel personal, realmente es una asignatura pendiente que ya cuando terminas aprobándola y con nota alta, creo yo, pues de alguna manera supone un relax y una tranquilidad, y sobre todo pues estar en paz con la situación y con tu entorno próximo y con tus vecinos, ¿no? Eso es incuestionable, ¿no? Y porque Iñaki Armandoz nos ha hablado de los 50 años. Es que Tascatuac ha cumplido 50 años. Yo recuerdo que perfectamente, porque yo era de los que fui a Felipe IV. Sí, ahí estaba Promosport. Ahí teníamos las primeras oficinas. Sí. Llegó de la mano de José Angasca, todo una histórica. Tascatuac, que había un problema, tenías un problema, o muchas cosas, había un problema con la traducción. Entonces, bueno, pues independientes, más o menos libres. Sí. Bueno, así quedó, ¿no? Y había que ponerle también una chapela, como tiene esta casa, que tiene una chapela también. Y había que hacer eso también. Y José Angasta insistía en eso. Sí, libertad. Sí, ya que la transición política. Sí. Ya que saques el tema Tascatuac, la expresión tenía lo hicimos un concepto deportivo. Ahí ocurría que en aquella época la primera división del baloncesto estatal eran 12 equipos. De los 12 equipos, 8 y a veces 9 estaban patrocinados por la misma empresa, que era una empresa que se llamaba Aguas Monteverde. Tenía Aguas, el Estudiantes era Monteverde,
el Águilas de Bilbao era el Águila Suez, el Juventud era Suez, el Manresa la Casera. Y los 8 equipos... Tenía hasta equipo de ciclismo, ¿no? ¿Qué dices? También. Con Ventura Díaz. También. Entonces, ¿qué pasaba? Que esos clubes, esos patrocinios, los conseguían a través del vicepresidente del Real Madrid, que además era vicepresidente de la Federación Española y vicepresidente de la Federación Internacional, que era Raimundo Saporta. Entonces, todos los clubes, para su subsistencia, recurrían a este hombre. Y entonces, pero eso tenía la segunda parte, que era que cuando la Asamblea de la Federación Española, Saporta, proponía medidas y proponía reglas que claramente beneficiaban al Real Madrid, todo el mundo se callaba. Claro. Todo el mundo era esclavo de Saporta. Claro, ¿de qué quieres? Claro. ¿No? Entonces nosotros queríamos ser independientes de esa, entre comillas, no esclavitud, no, pero... una pequeña dictadura. Así era, así tenía. En vez de decir dictadura, dicta blanda, que era un término político de los años 20. Saporta tenía el brazo, el máximo en sus manos. Entonces nosotros queríamos ser independientes de eso y queríamos ser libres, independientes de tomar decisiones. Y por eso le pusimos el nombre de las católicas. No tenía que nada de política general, sino era más bien de política deportiva. De paso también se aprovechaba un poco en aquella época. Bueno, eran reivindicar la libertad. Años 75, pero también eso nos trajo problemas. Nos pusieron una bomba en una tómbola, que tuvimos en la calle Garibay. Por lo visto éramos rojos y separatistas. Nos pusieron una bomba. Tengo que decir que fue una opción, estábamos sin patrocinio, era una opción muy popular. Gasca, pero muy gasca también. Sí. Hombre, yo creo que era una manera también de expresar la personalidad del club, ¿no? De que no queríamos ser unos monaguillos del Real Madrid. No queríamos ser monaguillos de Saporta, queríamos ser libres para tomar nuestras propias decisiones. Cosa que luego, con el paso del tiempo, así lo hicimos. No sé, además Saporta que tenía relaciones con más allá del telón de acero. ¿Recuerdas? Pues sí, hombre, sí. Lo único es que... Era curioso en aquella época donde el telón de acero... Sí. Hombre, él era judío y tenía muy buenas relaciones. De hecho era un hombre... él estaba en nómina del Banco Exterior de España, pero no aparecía por el banco, estaba todo el día en las unidades de Real Madrid. Pero la verdad que era un hombre que estaba protegido por el marqués de Alburúa, que era un señor políticamente en la época de Franco, pues muy fuerte, creo que era el suegro de Marcelino Oreja, además. Y era un hombre que estaba protegido y hacía lo que quería. Le televisaban los partidos por televisión que él quería, televisión española. A la hora de televisar un partido le consultaban a él, es decir, tenía el baloncesto español del máximo nivel, lo tenía en sus manos, él cortaba, él manejaba, y nosotros, insisto, queríamos ser independientes de esa dependencia. 50 años de baloncesto, hablando, a ver, digo de memoria, Gonzalo Bermejo, Jesús Mari Pérez, Segun Azpiazu. Segun, además, lo que encarnaba Segun, fichó con 31 años. Sí, y decía, no, yo todavía de pivot funciono aquí, pero Adolfo Garanochea es un entrenador, está en su Barrechena, luego vino en Galilea, Iñaki Urramendi, antes había estado también, esto venía de Don Bosco, Zabaleta, un saludo, Santi, Santi Zabaleta, y otros Urramendi, hemos hablado de Iñaki Urramendi, que todavía estaba en el partido del cincuentenario. Que por cierto, un grandísimo nadador. Además, en aquella época ganaba las travesías de la Concha y de la isla. Lo veíamos en aquella época Iván Martín y Urramendi, ¿recuerdas? Sí. Bueno, pues ese es el origen del baloncesto, de alguna manera, guipuzcoano. El Atlético San Sebastián había dejado ya esa sección. Nosotros todos éramos, la Junta Directiva éramos todos del Atlético San Sebastián. Yo empecé a jugar más que del Atlético. Pero en una asamblea anual, pues el Atlético decidió disolver su sección fundadora, que era el baloncesto. Entonces José Angasca estaba en Francia, vino y bueno, fue el ideólogo y fue el que nos aglutinó y dijimos, bueno, en Donosti y en Guipúzcoa tiene que seguir habiendo básquet del máximo nivel. Entonces, cuando fundamos, el ideólogo, lógicamente, y el líder, la empresa Promosport, pusimos un dinero en aquel entonces y efectivamente nos hicimos con los derechos del Liga Proga. Esa plantilla base del Liga Proga, con los jugadores que has citado, más Segun Azpiazu, más Ed Robota, más Gonzalo Bermejo y Sumari Pérez y Ramón Aramburu, pues hicimos el Liga Proga y el primer año ya subimos a la máxima categoría. Suárez Mollet.
Jugar en... Sí, Resta, creo sí, que también. Oye, de Pineda de Mar. Pineda de Mar. Sí, era que... Pineda, que fue un año 75. Un núcleo de mucho baloncesto, Pineda, por un año, y inmediatamente la llegada. Pues fíjate entonces, si me permites, cómo funcionaban las cosas, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Pineda, o sea, el baloncesto, igual que ahora, pero entonces era deficitario y se perdía mucho dinero. Bueno, pues el presidente, quien sostenía el Pineda de Mar, era el notario del pueblo. ¿Por qué? Porque el notario, según él, se lo oí decir, él había hecho muchísimo dinero con las escrituras de préstamos hipotecarios de compras de vivienda, porque Pineda se había extendido y él quería revertir parte de sus beneficios al pueblo. Y entonces él financiaba de su bolsillo, sacaba no sé cuántos miles de pesetas de entonces para financiar el equipo de Pineda de Mar. Era una cosa voluntaria del notario. Bueno, está bien esto de celebrar el 50 aniversario de Azcatuac. Ha habido un partido entre Guipúzcoa Basket y Bilbao Basket y Susana Basket, importante en el Gasca. Pero también es una manera de entender el deporte guipuzcoano desde aquella época, ¿no? Y podemos hablar muchas cosas del deporte guipuzcoano. La mayoría de ellas, yo me quedo siempre con lo bueno. Mejor. Es que me quiero quedar con lo bueno, porque hay ejemplos. Tú has sido, lo hablamos aquí, ¿no? Uno de los hombres que apoyaron lo que primero creo que fue Prodegui, luego Kirolgi. Sí. Hay una serie de personas del deporte guipuzcoano. No solo esas personas, pero hay más. Estás tú, Beñardo García, Nieves Alfa. Había más personas también. Entonces me acuerdo que había un equipo. Iñaki Bolinaga, no me quiero olvidar, de la Juventud Deportiva Arrate. Yo creo que había un equipo de fútbol femenino, no sé si era el Oyarzun o la Ñorga, que también se sumó a la iniciativa. Sí, le planteamos a Román Sudupe. A financiar el deporte. Yo creo que además Román Sudupe fue sensible en ese capítulo. Y yo creo que además que con mucha capacidad de trabajo pues, se lideró una plataforma que le dio impulso económico, oxígeno al deporte guipuzcoano, porque era todo el día pidiendo. Yo recuerdo en las emisoras, todo el día. Un día era Iñaki Almandoz, otro día era Beñardo García, otro día era Iñaki Bolinaga, otro día era otro presidente, y como siempre, ¿había tanto deporte en este territorio? Bueno, era la única manera de sostener el deporte en alto nivel, ¿no? Pero bueno, la situación tampoco ha cambiado mucho, porque claro, en otras latitudes las instituciones apoyaban mucho más que aquí, tanto los ayuntamientos como las diputaciones. Oye, ¿se enfadaban los políticos entonces? Porque os enfadabais con ellos porque además os echaban el anzuelo. Siempre estáis llorando. ¿Cómo que llorando? Y empezabais a dar una clase magistral de la responsabilidad que teníais, del carácter social que tenía lo vuestro y que había que invertir en deporte. Hombre, si quieres que haya equipos que sirvan de atracción, que sirvan de faro para que nuestros niños y niñas practiquen deporte y en aquella época pues no se dediquen a la droga y no se dediquen a cruzar coches en las manifas y a la delincuencia, pues tienes que hacer algo atractivo que sirva de faro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, y sobre todo en aquella época, los clubes sí que hacíamos una labor social, ¿no? No era solo espectáculo, porque además en aquella época la base de la plantilla eran jugadores de casa. Sí. No es como ahora que coges cualquier plantilla de cualquier equipo, de la mayoría de los equipos de Guipúzcoa, y son jugadores y jugadoras de fuera. Entonces eran chavales de casa. Hablamos brevemente de otro buque insignia, fueron muchos, ¿no? Pero helicóptero Hollis, Hollis. Hablábamos de Hollis porque fue todo un estandarte, ¿no? Sí. En Azcatuac. No tengo negocios con José Gabriel Mújica, pero quiero significar que fue uno de los artífices, ha sido uno de los artífices, porque fue, entonces la palabra jefas de prensa no existía, ¿no? Fue el encargado de relaciones con la prensa institucionales en vuestra primera etapa. Pero pues, hoy en día ha sido también uno de los hombres que ha catapultado el acuerdo, la cultura del consenso y dejar pelos en la gatera para seguir avanzando. De hecho, el escudo de Azcatuac está en el escudo de Guipúzcoa Basket. Quería decirlo más con naturalidad y otorgarle al César lo que es del César. Sí, hombre, José Gabriel es una persona muy discreta, muy acostumbrada, creo yo, a favorecer acuerdos, la precocina se llama. Si tiene algo que decir. Yo cuando sabes, cuando te enteras de estas cosas, pues es importante. José Gabriel y yo nos conocemos hace muchísimos años, como tú has dicho,
Era él muy jovencito, estudiaba periodismo en Pamplona y fue nuestro primer encargado de relaciones con los medios de comunicación. Y bueno, nos conocemos bien y el aprecio es mutuo y es verdad que en este caso concreto ha tenido Pues nos parece muy labor importante, y sobre todo ahora que muchas veces hay tanta cultura del desencuentro, que haya personas que ofrezcan su conocimiento para el encuentro, el consenso y la solución en este de los caso problemas hay que poner y un de 10. los conflictos. Hay que ponerle un 10 y de los sobre conflictos. 10. Y eso había que señalarlo. Señor, el deporte guipuzcoano que ha evolucionado y de qué manera, pues nos vamos a ir desde los 80 hasta aquí. Tú lo has vivido en directo eso. O sea, decía Beñardo García que si no hay verdadera voluntad política de invertir en deporte, no avanzamos. ¿Tú crees que eso ha mejorado sustancialmente o que estamos en fases todavía preliminares a ese nivel? ¿O hay otros intereses superiores u otras prioridades que hacen que esa necesidad no se... Bueno, en estos 50 años el mundo ha cambiado. Y como ha cambiado el mundo, como parte del mundo, el deporte también. Es verdad que además se ha invertido mucho en estos 50 años en deporte, sobre todo en instalaciones deportivas. Me acuerdo que no había, en todo Guipúzcoa no había ni un frontón cubierto, ni un frontón. Ahora todas las localidades de Guipúzcoa tienen un frontón cubierto. Y un polideportivo. Y polideportivo. Se han hecho, exactamente. Sí, que el sitio ha cambiado. Entonces, las instituciones sí que invierten ayudando al deporte. El problema está en que en otras latitudes invierten más. Es decir, que el apoyo que tiene, no sé, y que ha tenido y sigue teniendo el Baskonia en Gasteiz, pues no tiene nada que ver con el que tiene el que ha tenido el baloncesto en Guipúzcoa o en Bilbao. Y lo mismo pasa en Zaragoza, no te digo nada en Badalona, en Madrid con el Real Madrid con el Estudiantes, en Málaga con el Unicaja, o sea, no se puede ni comparar. ¿Aquí se apoya más? Sí. Lo que pasa es que en otras latitudes y otros lugares apoyan todavía mucho más, con lo cual siempre estamos ahí con la lengua afuera, que queremos y no podemos llegar a mantener ese ritmo, ¿no? El mundo está así y luego también con otra particular, y es que en Guipúzcoa, nuestro territorio histórico, tenemos infinidad de especialidades deportivas. No es de ahora, ¿eh? Efectivamente, que empezamos a enumerarlas, no acabamos. Baloncesto, fútbol, balonmano, ciclismo, pelota, rugby, remo, hockey, surf, no sé, que me perdonen las especialidades que no... Curling también. Sí. Bueno, no te digo piragüismo, todos me habían chorrado, te dice el piragüismo, ¿qué nivel tenemos? El snowboard... Yo sé que hay una... Pues tú eres un poco más veterano, somos de una generación de reivindicar, de pedir, de pelear, de luchar. De pelear. Sí. Otra vez estamos en fase de lucha. En la comarca del Bidasoa, fase de lucha, por instalaciones también en otras fases, pero en Donosti también. Es que la fase de lucha... En Donosti también. Es que, claro, es que con Illumbe... Illumbe... No quiero decir lo que dijo Pedro Gabilondo por aquí, pero es que es así y hay que renovar muchas instalaciones. Y el Gasca. O el Gasca y el Frontón y el Tinquete. El Real tiene un patrimonio propio importante con el estadio. Pero es que la lucha no ha acabado ni debe acabar nunca, porque siempre hay que ser razonablemente reivindicativos. Es decir, siempre yo creo que hay que luchar por mejorar todo lo que se tenga. Tú has estado en los dos lados de la... Sí, también. Has estado en los dos lados, sí. Es decir, eso... Bueno, el estar en los lados... Tendrá que ser complejo al menos. Sí, lo que te hace es ser moderado porque entiendes a las dos partes. Entiendes el que te viene a pedir porque necesita y entiendes al que tiene que dar porque no llega para todo y además hay que poner unos criterios. Entonces, como no llega para todo, pues siempre quedas mal con alguien, ¿no? Entiendo a las dos partes y eso hace que yo creo que soy bastante moderado en todo esto. Pero volviendo a lo de la lucha, es que yo creo que el espíritu de lucha, pero lucha por mejorar, ¿no? No meter bronca por meter bronca porque disfrutes con ello, no. Es que la sociedad mejora porque hay alguien que lucha, ¿no? No sé, desde conseguir el voto de las mujeres o la abolición de la esclavitud. Alguien dio la cara y alguien se llevó tortas. El presidente del Bidasoa en su asamblea, por cierto, casi 2 millones de presupuesto, casi 2, están en 1.905.000, subió un 31% del presupuesto. También decía algún veterano, hay que invertir en la pista, hay que invertir en todo, con equilibrio, con paciencia.
decía que cuando hay debate un club está vivo. Lo que pasa es que eso no se entiende siempre, y es verdad que está vivo. Sí, sí. Un club está vivo cuando hay debate y cuando hay corrientes. A ver, todo dentro de un orden, de un respeto y reconociendo las legitimidades cuando hay votaciones y salen determinadas posiciones, ¿no? A ese nivel. A ver, un club es una parte pequeña de la sociedad. Una sociedad tampoco está muy viva si no hay debate político. Entonces eso lo trasladas a la actividad deportiva y claro, porque las personas tenemos diferente origen, diferente formación, diferentes experiencias y opinamos de diferente forma. Y vemos las cosas de diferente forma. Entonces, el debate lo que hace es enriquecer, porque si tú tienes que tomar decisiones, pero más de una vez personas que te aportan iniciativas, te aportan ideas, dices, ahí va, pues yo no había caído en esto. Y a veces, y más de una vez, estas propuestas te hacen pensar y reflexionar y caer en detalles que no habías pensado. A mí el debate en el Bidasoa, en la sociedad en general, en el Azkatuak, en cualquier parte, me parece enriquecedor, como tú has dicho, siempre por cauces educados y sobre todo que reine e impere la buena intención, que eso es, que las cosas que hagas sean de manera positiva y con intención de aportar algo positivo, ¿no? A eso no hay que tener ningún miedo. Este proyecto, nuevo proyecto también en Guipúzcoa, tiene un largo recorrido, digo, en cuanto a posibilidad de entrar en otras estructuras, otras divisiones, ACB, digo, en este caso, porque complicado, es muy complicado que haya un presupuesto que te permita iniciar planteamientos competitivos. Fíjate de lo que le cuesta a Baskonia. Estaba viendo presupuestos de Olympiacos el otro día y de PAOK Salónica o Panathinaikos y se nos escapa. Bueno, yo no estoy legitimado para hablar en nombre de Guipúzcoa. No, pero bueno, digo, como espectador personal, como personal, el baloncesto sí necesita que creo yo, que esa cúspide de la pirámide del baloncesto guipuzcoano la base esté más identificada. Y eso trae consigo, primero, que la gente del baloncesto vaya a ver baloncesto y que el baloncesto se contagie al resto de la sociedad. Es decir, con el número de espectadores, con el número de socios que hoy respaldan el proyecto, no se puede subir, no se puede estar en ACB. Subir puede subir, nosotros también ya subimos en 2 ocasiones, pero luego el problema no es llegar, el problema es mantenerte. Claro. Y para eso hace falta una masa crítica e importante de apoyos. Y efectivamente el deporte de alto nivel tiene que tener consumidores de alto nivel, consumidores de ese espectáculo que paguen por verlo. Y eso todavía en Guipúzcoa estamos un poco lejos y ahí yo creo que hay que mejorar. En otros tiempos ya tuvimos, llenábamos el Gasca, el Iumbe también, ahora Amenábar Arena también se ha solido llenar, pero en este momento, en ese sentido, creo que estamos en horas bajas. Bueno, pues hay que trabajar para recuperarlo. Y hay otro factor clave, alguno me va a decir, pero no habéis hablado nada de otro tipo de situaciones. Bueno, la irrupción de la mujer en el deporte de alto nivel, y Guipúzcoa también está siendo, desde ese punto de vista, pues pionera en muchas cosas. Sí, sin duda. No voy a hablar de las chicas del básquet, que también con IDK Euskotren y también en su momento con el Chingudi, con aquella fusión de los 2 equipos de la comarca del Bidasoa, pero también no me voy a hablar de las banderas, no voy a hablar de Juven. Bueno, pues y antes el Medina y el balonmano. No olvido el balonmano con el Medina histórico. Me acuerdo de ellas. Quiero decir que esa irrupción de la mujer se ha consolidado y hoy hemos vivido una gran Copa de la Reina en Iumbe y yo creo que es un factor también fundamental en los nuevos valores de la sociedad. Es efectivamente, como he dicho antes, yo creo que firmemente que la sociedad está cambiando y la sociedad de la mujer también está mejorando notablemente. Ya sé que todavía falta mucho por hacer, pero bueno, se van dando pasos, yo creo que... Y Guipúzcoa especialmente. Yo creo que sí. Ahí están los resultados, Eso está claro. Y hablamos del fútbol competitivo, pues... Yo me atrevo a hablar del deporte. Del resto de aspectos de la sociedad no me atrevo a opinar. Pero del deporte que lo sigo con vehemencia, pues sí que creo que algo de información tengo, ¿no? Sí. Bueno, pues... te volveremos a citar, Iñaki. Espero un día que te encuentres con alguna personalidad del deporte para debatir cuestiones de cómo avanzamos desde posiciones de la propia historia del deporte. Zorionak Azkatuak. Nos acordamos de Azkatuak, de Gasca y de los suyos. Entonces eran Gasca y los suyos y de la enorme personalidad que tenía. Y un breve apunte para Helicóptero Hollis.
¿Qué supuso Sijolis para Escatuac y para el deporte vasco? ¿Qué tal te lo llevo, Sí, deporte vasco? sí. Hombre, O para la propia liga. Improvisando la expresión, pues yo creo que fue un bombazo. Pero no un bombazo solo en Guipúzcoa y en Euskal Herria, también en todo el Estado español, porque quedó máximo anotador en la máxima liga, que era la primera división. Nos clasificamos para la Copa Korak y fue, además lo digo sin ningún rubor, fue un precursor de lo que luego fue Michael Jordan. Yo le he visto a Michael Jordan hacer cosas que antes le había visto a ese jugador. Sí. Me acuerdo una clarísima, que coge un rebote debajo de nuestro aro, mira el reloj, me acuerdo, lo vi, mira el reloj, faltaban 6 segundos, pasó el campo driblando, pegó el último salto de la línea de personal y hizo un mate igual que el que luego Michael Jordan hizo para ganar el primer concurso de mates en la NBA. Entonces, Hollis fue revolucionario porque era espectáculo, baloncesto en estado puro, porque además es que aparte de meter canastas daba unos pases maravillosos. Preguntarle a Jesús Mari Pérez los balones que recibía, se cruzaba por la zona y así se levantaba, parecía que iba a tirar canasta y se la daba. Entonces fue un auténtico revolucionario. La prueba está en que todo el mundo se acuerda de él, pero no solo en Guipúzcoa, sino cuando viajo por ahí y hablando de baloncesto, todo el mundo me recuerda de Sijolis. En el club tenemos varias páginas enteras dedicadas a él, de las revistas deportivas especializadas, así Marca, y fue, como digo, para mí un bombazo. Se podía poner 2 calificativos, pero así, improvisando, ¡boom!, fue un bombazo. Queríamos que estuvieras con nosotros, Iñaki. Gracias. Tendremos más tiempo para establecer otros parámetros de comunicación y para seguir hablando. Iñaki Armandoz, zorionak, eskerrik asko gurekin. Mila esker zuei, nahi desunarte. Eskerrik asko. Nosotros nos marchamos. Mañana volvemos con la última hora del fin de semana. Hay muchos asuntos. Algún apunte más en relación a la Asamblea del Club Deportivo Bidasoa, que jugará el sábado a las 5 de la tarde frente a Cuenca, y ahora mismo está jugando la Real en el Reale Arena, y tendremos un breve resumen de ese choque frente a Anderlecht, con lo cual volvemos con más asuntos y a los Superamara y de Euskotren y todo lo que tiene que ver con el deporte. Es que ya no cabe más sitio. Gracias por estar con nosotros. Todo esto tiene un culpable, Giovanni Battista, mi compañero. Gracias, Iñaki Armandoz, y gracias a todos por estar con nosotros. Agur.